Hermanos, el día de hoy vamos a revisar el párrafo 9, ya que hubo una parte de este párrafo que no explicamos la última vez. Hubo una parte que por cuestiones de tiempo no pudimos abordar, pero que es muy importante, hermanos. Es un punto muy relevante, muy importante, así que vale la pena tomar una sesión completa de 40 minutos en esta. Hermanos, tengo que decir por otro lado otra cosa. Aunque vamos a dedicar una sesión completa a este tema, quiero aclarar, hermanos, que no vamos a poder tocar todo en abundancia. Este es un tema complejo, es un tema amplio y realmente podríamos tardarnos al menos 2 o 3 sesiones más hablando de esto, de este tema, pero no lo vamos a hacer porque estamos ante una breve exposición de la confesión de fe. Sí, hermanos, aunque llevamos 36 lecciones y no hemos acabado el capítulo 1, debemos entender que cada uno de estos temas puede ampliarse, pero estamos simplemente enfocándonos en lo más relevante de la confesión. Así que esas dos cosas son importantes de aclarar. Ahora, ¿cuál es el tema que vamos a ver? ¿Cuál es este tema tan importante, tan complejo y que vamos a analizar en estos 40 minutos? Es sobre cuántos significados tiene cada pasaje de las Escrituras. ¿Cuántos significados tiene cada pasaje de las Escrituras? No contesten en voz alta, pero sí contesten en su mente. ¿Cuántos, hermanos? ¿Cuántos significados tiene cada pasaje de la Escritura? Dice, leamos nuestro párrafo 9 del capítulo 1 de la confesión. Dice, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. ¿Cómo llamamos a ese principio? La analogía scripturae. Eso lo vimos la semana pasada. Y aprendimos otra palabra difícil, que esto pertenece al tema de la hermenéutica, el arte de la interpretación de los textos. Cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, ahora, noten el paréntesis, significado que no es, ¿qué? Múltiple, sino uno solo. Debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Ok, esta sesión se va a enfocar en lo que tenemos entre paréntesis. Significado que no es múltiple, sino solo uno. Bueno, si yo les pregunto, ¿cuántos significados tiene cada pasaje de la Escritura? Acabamos de leer que tiene, ¿cuántos? Uno solo. Concluyamos y tengamos ágape hasta esperar las 11 de la mañana. Hermanos, no es tan sencillo. Y es que esto me introduce a mi primer punto de esta lección. Hay confusión en nuestros días
sobre qué significa uno. Uno solo. Déjenme ponerlo así. Lo que los autores de la confesión entendían por un solo significado es diferente a lo que nosotros entendemos hoy en día por un solo significado. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, déjenme explicarlo usando otro concepto para que vean lo que quiero transmitir. Hoy en día, hermanos, muchos hombres están orgullosos de la herencia de la reforma de sola escritura. Sola escritura. Y algunos, con ese orgullo protestante, agarran sus Biblias y dicen, en esta iglesia, solo escritura. No credos, no confesiones, sino sola escritura. No me hables de qué interpretó Spurgeon o qué interpretó Agustín, o no me hables de qué dijeron los reformadores. Aquí somos verdaderos protestantes, sola escritura. Mis hermanos, hoy, sola escritura significa algo, en muchas iglesias, significa algo totalmente diferente a lo que significó en el entendimiento de los reformadores y post-reformadores. Por ejemplo, los reformadores sostuvieron los credos y confesiones. Los reformadores se empeñaron en demostrar que sus interpretaciones estaban en armonía con la interpretación de los padres de la iglesia. Los reformadores intentaron demostrar que ellos eran realmente los verdaderos herederos de la tradición. Hermanos, vean entonces cuán diametralmente distinto significa sola escritura en nuestros días y lo que significaba sola escritura en el pasado. Bueno, cuando hablamos de que cada pasaje de la Biblia tiene un solo significado, ocurre lo mismo. Y en nuestros días, con filosofías como el criticismo, la interpretación crítica liberal, en donde se enfatiza que solo el único significado de la Biblia es el que el autor humano puso. Por lo tanto, Isaías 53 no habla de un futuro Mesías, hablaba de la experiencia de Israel. Por lo tanto, el Salmo 1 al 150 no hablan de Cristo, sino solo narra la experiencia religiosa de un pueblo y nada más. Y eso significa para muchos que hay un solo significado en el texto.
Ahora, menos radical en nuestros días que esos liberales es el dispensacionalismo. Aquella tradición de interpretación que, aunque claro que van a aceptar que Isaías 53 habla de Cristo, claro que van a aceptar que el Salmo 22 habla de Cristo, van a dudar muchas veces. Van a dudar muchas veces si realmente la roca que golpeó Moisés representaba a Cristo. ¿Quieren ver cuál es la prueba por excelencia de que hoy un significado significa algo diferente para los antiguos que para nosotros? Vean esto. Hoy muchos dispensacionalistas e incluso ya de otras tradiciones, incluso más reformados, cuando van a cantar de los cantares, van a decir que este pasaje se refiere solo a la buena relación matrimonial de un hombre y una mujer. Hermanos, ¿por qué? Porque van a argumentar que ellos son los herederos de la buena interpretación de la Reforma, porque los reformadores nos libraron de toda interpretación alegórica, de toda interpretación espiritual, y nos enseñaron que la Biblia tiene un solo significado, que cada pasaje tiene un solo significado. Bueno, lo interesante es que estos que argumentaron, por ejemplo, John Owen, que la Biblia tiene un solo significado, cuando fueron a cantar de los cantares, dijeron que esto no significaba otra cosa, sino el amor del cristiano con su trino Dios. Hermanos, ¿pueden ver entonces mi punto? No es tan sencillo simplemente decir, la confesión dice que hay un solo significado. Sí, el problema es que lo que nosotros entendemos por ese solo significado es diferente a lo que los antiguos entendían por esto. Seguramente ustedes han escuchado alguna vez esta historia, vamos a llamarla historia, aunque yo prefiero llamarla mito. Pero esta historia dice así más o menos la narración. La iglesia estaba bien hasta que llegaron ese Clemente de Alejandría y después Orígenes, que metieron la interpretación alegórica a la iglesia. Así Alejandría se volvió una escuela de interpretación alegórica. Pero Dios levantó en ese tiempo otra tradición y que la llamamos la escuela de Antioquía, que permaneció fiel al significado literal y se opuso siempre a esa forma de alegorizar la Escritura. Los medievales, en su mayoría, siguieron la mala interpretación de Orígenes, el cual no prestaba atención al significado literal, sino solo alegorizaba. Y por eso la Edad Media se volvió un tiempo oscuro, porque siguieron la interpretación de la alegoría. No les importaba el significado literal, hasta que llegó la Reforma Protestante, los cuales volvieron a sus padres de Antioquía y dijeron: no, la Biblia solo tiene un significado, cada pasaje solo tiene un significado. Dejemos de pervertir las Escrituras. Aunque no del todo nos libraron, sino hasta que llegó la interpretación histórico-gramatical, aquella que
en los tiempos modernos nos ha librado de espiritualizar la Escritura y por medio de fijarnos en la gramática y en la historia del texto, hemos podido interpretar bien la Escritura. Por eso cuando estamos en Cantar de los Cantares, nuestro enfoque está en la palabra hebrea, en la sintaxis de las palabras hebreas. Nuestro enfoque está en entender históricamente, a ver, cómo se casaban en ese tiempo, cómo hacían las nupcias, cómo se hacían los contratos. Y así podemos tener el verdadero significado, pero es todo. Hermanos, ese es el famoso mito o historia. Pero ¿por qué lo llamo mito? Solo déjenme darles aquí una lista de razones por qué las llamo mito. Bueno, en primer lugar hay dudas si realmente Clemente de Alejandría influyó tanto como se dice Orígenes. 2. Es falso que Orígenes interpretó solamente alegóricamente, pues él es uno de los primeros en enfocarse sobremanera en el significado literal. Ahora, Orígenes cometió algunas interpretaciones un poquito extravagantes, sí, pero tuvo otras muchas interpretaciones sumamente correctas. 3. Es falso que Antioquía fue más literal. Hubo tanto error como en Alejandría ahí. Es falso que la Edad Media fue dominada por la interpretación alegórica. Es falso que en la Edad Media estuvo todo mal. 6, pero más importante, nada es más falso que pensar que los reformadores son los que rescataron el significado literal, rechazando toda alegoría y toda interpretación espiritual. ¿Por qué? Porque eso es falso. 2 razones. Una, ellos no se alejaron del significado espiritual del texto. 2, ellos no lo inventaron. Solamente les voy a aventar un nombre, ¿sí? Un nombre que enfatizó que la Biblia se tenía que interpretar literalmente y que solo de la interpretación literal debía surgir la aplicación. Y que si una doctrina no salía del significado literal de la Escritura, no debía ser recibida. Su mejor y querido amigo de la Reforma Protestante, no, ya me excedí con eso, ¿verdad? El nombre que asusta a muchos protestantes, sí, Tomás de Aquino. Es falso que la Reforma inventó el significado literal. Ellos lo recibieron del pasado. Y es falso que ellos entendieron el significado literal de lo que hoy nosotros muchas veces entendemos. Y séptimo, y esto para dolor de muchos, es falso que la interpretación dispensacionalista, histórico-gramatical, es la solución a los problemas. Trae muchas veces muchos más. Ok. Ya justifiqué por qué vamos a pasar una sesión hablando de esta frase entre paréntesis. Un solo significado. Bueno, entonces, ¿qué significa que la Biblia tiene un solo significado? Hermanos, lo mejor que podemos hacer para entender qué significa esta frase es ir a los que la escribieron originalmente, es ir a los que la sostuvieron en este tiempo. No hay nada mejor. Porque si no le ponemos nuestro significado al texto, si no ponemos lo que nosotros pensamos que significa literal. Pero aquí hay un grave problema. Estamos infestados de la modernidad. Estamos infestados de el materialismo. No materialismo de mundanalidad, sino de filosofía,
que muchas veces nos cuesta creer la realidad de lo espiritual. Hermanos, hemos sido bautizados en esas tradiciones filosóficas anticristianas y querramos o no nos han afectado. Y muchos de nosotros fuimos enseñados que la Biblia tiene solo un significado, pero no de la forma reformada, sino de la forma moderna. Ok, ¿qué significa? Escuchen esto, lo que dice un autor llamado Edward Leite. Este es un hombre, un escolástico, que tenía gran cercanía con las confesiones, como para podernos decir bien qué entendían ellos por esto. Él dice así: el sentido literal es aquel que conlleva la letra en sí misma o las palabras tomadas en su significado genuino. Y debido a que el significado genuino de la palabra es aquel que el autor las usa, ya sea hablando en sentido literal o figurado. O sea, el sentido literal no es solo sobre qué significa esta palabra, sino el sentido literal es qué significa esta palabra en la historia, la narración. ¿Sí? Por lo tanto, el sentido literal se subdivide en sencillo y claro y figurado, que surge de las palabras traducidas del texto. O sea, el significado literal es, según la confesión y según los antiguos, el significado que posee el pasaje a la luz de el contexto en el que está y la intención del autor. A ver, déjenme hacer el ejercicio con ustedes. Abran sus Biblias en Génesis 3:15. Solo quiero demostrar, hermanos, lo diferente que pensamos con los antiguos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Muchos hoy dirían, no sé si tú, hermano, pero muchos hoy dirían que el significado literal del texto es que la simiente que provendría de la mujer sería herida por la simiente de la serpiente, pero al final la simiente de la mujer heriría en la cabeza. Para muchos, eso es el significado literal. Estamos analizando las palabras. Simiente, herirá, cabeza, simiente de la mujer, simiente de la serpiente. Ya lo analizamos gramaticalmente y lo interpretamos que esto es la consecuencia de la maldición o sobre esa serpiente que tentó a Adán y Eva. Y ya lo interpretamos histórico-gramatical. Hermanos, para los antiguos eso no era interpretación literal. Eso es un cuarto de la interpretación literal. Vean, interpretación literal. ¿Cómo se interpretaba? Espérenme un momento, guarden esa pregunta y ahorita lo vamos a ver con el mismo Edward Leite, qué pensaba que era el significado literal de este texto. Por el momento entonces, déjenme decirlo así, los reformadores y posreformadores no limitaron el sentido literal al significado de las palabras en su contexto histórico gramatical.
Para los reformadores, el sentido literal del texto era el sentido que el autor había puesto con las palabras que usó. La pregunta es esta, hermanos. ¿Quién es el autor de Génesis 3:15? ¿Quién es el autor de Génesis 3:15? Dios. Moisés, sí, hay que prestar atención a la cuestión histórica. Y cómo Moisés entendía ciertas cosas, sí. Pero el texto significa más porque estaba en la mente de Dios. Así que entonces, ya he dicho qué significa la interpretación literal. Dar el sentido a las palabras de acuerdo a su uso, pero sobre todo de acuerdo a la mente del autor. Los reformadores insistieron que las doctrinas de la Escritura debían ser establecidas sobre el sentido literal de interpretación. Pero ahora déjenme decir, ¿pero qué no significa esto? ¿Qué no significa el sentido literal? Uno, no significa que el sentido de las palabras se limita al autor humano. Ok, el sentido de las palabras no se limita al autor humano. Escuchen a Edward Leite nuevamente sobre Génesis 3:15. Escuchen esto, hermanos. Cuando yo lo leí, dije, este es el ejemplo claro de que los reformadores y posreformadores usaban las palabras diferente a como nosotros las usamos. Vean, escuchen. El sentido literal no surge de las palabras, ya sean tomadas propia o figuradamente. Perdón, el sentido literal que surge de las palabras, ya sea tomada propia o figuradamente. Como por ejemplo, este es el sentido literal de las palabras: la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. ¿Cuál es el sentido literal? Que Cristo vencerá a Satanás y subyugará toda su fuerza y poder, aunque el diablo ni es una serpiente ni tiene cabeza. Hermanos, para Edward Leite, el sentido literal implica el sentido espiritual del texto. Vean, incluso buenos predicadores de nuestros días que ven a Cristo en este pasaje, hombres cristianos, dirían que primero vamos a entender el significado literal y después entendamos esas palabras tipológicamente. Los antiguos decían, no, es que no es como otro significado, está dentro del significado literal el significado espiritual. Para los autores, esto quiere decir que el significado literal es más que la significación de las meras palabras. Dice un autor llamado Craig Carter: es un grave error interpretar las confesiones reformadas del siglo XVII como si por el único significado de la Escritura se refieren únicamente a la intención consciente del autor humano. Para muchos de nosotros hoy en día, el sentido literal es, lo que el autor humano quería decir. Hermanos, lo que nuestra confesión quiere decir por sentido literal o único sentido, no es eso. El sentido literal para ellos implicaba lo que el autor humano pensaba y lo que Dios quería decir por ese texto. Ese es el sentido literal de las palabras. Esto quiere decir, por ejemplo, que los reformadores, un texto, aunque tiene un solo significado, puede tener múltiples aplicaciones.
¿Y cómo voy a demostrar esto, hermanos? Porque esto parece hasta contrario de el único sentido. ¿Cómo voy a demostrar esto? Nuevamente, yendo a los autores históricos que tenían íntima relación con estas confesiones. Por ejemplo, dos, Turretin y John Owen. Vean esto. El sentido literal no significó nunca en la tradición reformada que esto se reducía al autor humano, sino que Dios, con un pasaje, pudo haber querido enseñar muchas cosas en el único significado que hay en ese pasaje. Vean lo que dice Turretin. Debido a que las escrituras, que contienen mucho más que palabras, es muy rica en significado, no es absurdo decir que el Espíritu Santo quiso darnos muchas enseñanzas en la misma palabra, pero siempre una subordinada a la otra, para que una sea la seña y figura de otra, o teniendo alguna conexión de dependencia. A ver, dice Pablo en 1 Corintios 10 que las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento para nuestra edificación, amonestación, se escribieron. Dice por otro lado, 1 de Pedro capítulo 1, que Cristo a través del Espíritu Santo inspiró las bocas de los profetas para que cuando hablaran de sus sacrificios y de su victoria. Hermanos, cuando llegamos en cualquier salmo que ya hemos estado, pero digamos, vamos a llegar al Salmo 22. Nosotros vamos a interpretar el texto y vamos a ver lo que David entendía, lo que David estaba sufriendo, porque eso es parte del significado del texto, lo que incluso Israel en la boca de David estaba sufriendo. Pero después vamos a decir, ahora, este pasaje es el canto de Cristo en sus grandes y terribles sufrimientos. Pero vamos a ver que muchas veces, como dice el apóstol Pablo, los sufrimientos de Cristo se van cumpliendo en nosotros, la iglesia, de manera que el Salmo 22 también expresa el gemir de un pueblo perseguido que no ha llegado a su celestial hogar. Eso es el significado literal que los antiguos entendían y sus diversas aplicaciones a la luz del solo significado. No estamos cambiando el significado de las palabras. Solamente a través de contemplar el texto a la luz de cómo Cristo nos enseñó a interpretar las Escrituras, porque ahí iba con los de camino a Emaús y estaban muy tristes porque había muerto el Mesías, y él dice: oh, cuán torpes, cuán necios de corazón son para entender lo que la Escritura decía respecto al Mesías. Por ejemplo, Calvino. ¿Saben que hoy los liberales toman a Calvino como el ejemplo de lo que iba a ser un día la interpretación por excelencia? Porque él nos libró de toda alegoría. Él nos libró de todo significado espiritual. Hermanos, sí, pero a lo que ellos se estaban oponiendo no es a lo que he explicado, sino al exceso de eso. Para Calvino, dice un autor llamado Richard Müller, el significado literal del texto contenía un mensaje respecto a lo que los cristianos debían creer, lo que los cristianos debían hacer y lo que los cristianos debían esperar. Ayer vimos esto en nuestro devocional de Filipenses. Fe, esperanza y amor. Cuando estoy en la Escritura, es posible que a veces un pasaje me hable de lo que debo creer, lo que debo hacer y lo que debo esperar.
a veces solo 2. Pero el punto es, un solo pasaje puede contener todo ello. Este paradigma resulta sospechosamente familiar, o sea, familiar a la tradición cristiana, desde los padres, siguiendo por los medievales. Está claro que no se parece al paradigma moderno de interpretación bíblica de la alta crítica, de lo que les hablé. Requiere que el exégeta pase del significado gramatical básico del texto a la doctrina, a la moral, a la esperanza. En pocas palabras, a credenda, agenda, speranda de la antigua escuela medieval. A ver, vamos a un ejemplo. John Owen. Y es que el Señor me puso con un pasaje de John Owen en esta semana que dije, y el Señor sabía mis limitaciones de tiempo de esta semana, y haciendo un sermón encontré el material para otro. Y eso fue bueno. ¿Por qué? Porque estaba revisando el comentario de Hebreos de John Owen y me encontré con una interpretación literal de John Owen, pero literal al modo antiguo. Abran sus Biblias en Génesis 14. Génesis 14. Y con esto vamos a terminar. Por causa del tiempo, aunque les voy a recomendar esto, hermanos. No me gusta hacerlo, pero no sé de otro material. Hace tiempo hice una grabación con el pastor Craig Carter en el Ministerio de Sacra Teología que se llama El significado literal y espiritual de las Escrituras. Y él ahí de una forma un poco, bueno, no un poco, mucho más académica, es una charla teológica, así que es más académica, explica esto que estoy diciendo en resumen y en repetición para que sea claro, sencillo y fácil de digerir para todos ustedes. Allí se explica un poco más a profundidad, así que los animo a que puedan visitar si quieren conocer más de esto. Yo aquí tengo que concluir porque si no nuestra breve exposición de la confesión se va a convertir en una larga exposición de la confesión y vamos a llegar al número 100 y no vamos a pasar del capítulo 1. Así que lean conmigo este. Génesis 14, 17. Cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes, está hablando de Abraham, que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Aquí es donde los modernos tiemblan. No lo hagas, no lo hagas. Pan y vino. No vayas a decir que es la Santa Cena ahí. Ok. No dudo que en el pasado algunos cristianos interpretaron aquí cómo Abraham fue enseñado por Melquisedec que el sacerdocio consistía de sacrificio. Y les voy a decir algo, hermanos. No descarto, no digo que esto es la Santa Cena, pero no descarto que era algo que le quería enseñar Melquisedec a Abraham de una forma mejor. Ok, quédense eso ahí y ustedes analícenlo. Sé que ha habido excesos en la interpretación de los padres. Por ejemplo, ustedes saben que cuando David va a pelear y elige a 318 hombres, creo que es el pastor Hermas, en los escritos de los padres apostólicos, dice que eso era una referencia de que fue a pelear en Cristo Jesús, porque cuando uno suma el 318 y hace ahí unos cálculos, da en las letras una T y ahí argumentan que fue la cruz de Cristo. Sé que hubo eso. Pero hermanos, el problema es que hoy,
Cuando alguien se queda con el significado meramente literal, no se espanta de que eso es también un error. Es un error alegorizar y decir que el texto diga cosas que no dice, sí, pero es un error también fatal no decir las cosas que el texto sí dice. Ok, ¿qué dijo entonces John Owen aquí? Escuchen. Como Melquisedec reanimó a Abraham, el padre de los fieles, y a su ejército cuando estaban cansados después de su conflicto con sus enemigos, vean cuánto tiempo tuvo que pasar Owen meditando en el significado gramatical, ¿ok? Ellos vienen de la guerra, que saque pan y vino es un contexto histórico porque están cansados, ¿ok? Vean, pero después del significado gramatical pasa al significado literal, porque literal implica más que lo que las palabras significan. Y dice, y en el desempeño de su deber, así el Señor Cristo, o sea, los refresca y los sustenta con pan y vino. Vean, así el Señor Cristo, como Rey de su iglesia, cuida de sustentar, aliviar y animar a todos los hijos de Abraham, a todos los creyentes en todos sus deberes y en todo el curso de su obediencia. O sea, Owen dice, cuando vemos a Melquisedec actuando así, estamos viendo aquí también a Cristo proveyendo en medio de nuestra cansada guerra alimento para refrescar nuestras almas. Y es por esto que digo que no es una locura decir que entonces, hoy, ¿cómo es que somos refrescados en medio de nuestro caminar? Sino por la palabra y las ordenanzas. Pero Owen continúa y dice, así ha dispuesto la sabiduría de Dios las cosas en la Escritura, que sean aptas para instruir incluso más allá de aquello para lo que fueron primera y principalmente concebidas. Y aunque esta y otras consideraciones similares no deberían dar cabida a la curiosidad de los hombres en la exposición y aplicación de ningún pasaje más allá de las reglas más estrictas de la interpretación, sin embargo pueden animarnos a buscar diligentemente en ellas mientras estamos debidamente guiados por la, van a reconocer ustedes esta terminología, mientras somos guiados respectivamente por la analogía fidei. Cuando somos guiados por la analogía de la fe. Mis hermanos, lo que los antiguos querían decir por literal es diferente a lo que nosotros entendemos hoy por esto. De hecho, ya no me da tiempo, pero en el Sinopsis Purioris, y Lutero dijo que aunque la alegoría es peligrosa, esta no debe ser descartada del todo, porque muchas veces es a través de ese ejercicio que encontramos ilustración y enseñanza para el pueblo de Dios. Concluyo. Es difícil sostener la tesis de que las ideas, de que la Reforma inventó el sentido literal. Ellos lo recibieron del pasado. Y lo que entendieron por literal no fue lo que hoy entendemos, fue lo que entendían en el pasado. Que el texto tiene en su significado literal incluido el espiritual y en este una aplicación variable para la fe, la esperanza y el amor del pueblo de Dios.